Buenas tardes, ¿cómo va? Antes que nada, muchísimas gracias por estar acá. Estamos muy contentos de poder compartir esto en los 20 años del EcoParty. Y bienvenidos a Who Left the Door Open? Crafting and Detecting Persistent Backdoors in Dry-Tick Routers. Bueno, nosotros somos parte del equipo de research de Faraday. Mi compañero acá, Octavio Genatiempo, que está en búsqueda de cumplir el récord de más charlas seguidas en ECO. Yo soy Gastón Aznares. Más que nada hacemos cosas de bajo nivel, en mucho hardware, mucho IoT y todo eso, que tiene que ver todo con la charla que vamos a ver hoy. ¿Qué vamos a ver hoy? Primero vamos a ver una motivación, la motivación que llevó a hacer este research. Después vamos a ver un poco de ingeniería inversa, el firmware de unos routers de Dry-Tech. Vamos a ver vulnerabilidades y vectores de ataque, algunas estrategias de mitigación, conclusiones y, por último, unas reflexiones. Bueno, ¿por qué hicimos este research? Un día tuvimos un llamado de un cliente, yo no porque no me encargo de eso, pero un llamado del cliente de Faraday, que le dijeron que habían sido vulnerados, habían sido comprometidos. Cuando fue el equipo de Faraday, encontraron que había un montón de routers Dry-Tech que no estaban actualizados. Mayormente modelos Soho, que corrían en un sistema operativo en tiempo real. Ahora, con eso nos empezamos a hacer un par de preguntas, y más que nada porque empezamos a ver que habían vulnerabilidades que podían ser explotadas en estos routers. Nos preguntamos si eran explotables esas vulnerabilidades en nuestros routers, si podíamos encontrar otras vulnerabilidades que no eran conocidas, y la pregunta más importante era si estos routers habían sido el vector de ataque para comprometer el cliente. Bueno, a todo esto sabemos que hay una tendencia creciente de ataques dirigidos a estos dispositivos. Algunos ejemplos pueden ser SudoRat, que fue un malware dirigido a routers Soho. También tenemos el Hiatus Rat, que este sí fue dirigido a routers empresariales de Dry-Tech. Y tenemos, por ejemplo, Benin-Certain, que era una herramienta del NSA que fue liqueada por el grupo Shadow Brokers. Bueno, entonces, ¿cuál es la superficie de ataque? Encontramos que más de 500.000 routers estaban expuestos a Internet, mayormente en el Reino Unido, pero había por todas partes. Y encontramos un montón de vulnerabilidades, desde Information Disclosure hasta Remote Code Execution. Había de todo. Bueno, entonces dijimos, vamos a empezar a hacer nuestro análisis y nos topamos con el primer problema, que era todos estos routers tienen código propietario. Nada de esto es open source. Entonces, debemos hacer una ingeniería inversa sobre esto. Para extraer el firmware, también debemos comprender las vulnerabilidades anteriores y ahí recién buscar unas nuevas vulnerabilidades y determinar si fue el vector de ataque o no. En nuestro caso, teníamos un router de la marca Dry-Tech que era Vigor 2925, corriendo MIPS con un RTOS, que es un sistema operativo de tiempo real. Bueno, habiendo elegido el target, entonces empezamos con la parte de ingeniería inversa. Obviamente hicimos lo que uno siempre hace cuando tiene una imagen de firmware y no sabe mucho de ella. Le corrimos Beanwalk y Beanwalk no encontró nada. Pasamos a buscar entonces herramientas especializadas para estos routers y encontramos esta, DryTools. Pero no funciona con firmwares nuevos de la marca. Nos preguntamos por qué, y es porque no estaba actualizada hace un montón de tiempo. Entonces, ahí nos cruzamos con una charla de Philippe Loret en Hexagon 2022, donde este investigador cuenta que se puede emular el bootloader de estos routers para lograr que descomprima el kernel del sistema operativo de tiempo real. Y una vez teniendo ese kernel extraído, uno lo puede empezar a analizar. El problema que tiene esto es que es un proceso manual. Si uno quiere elegir extraer otra versión del firmware o de otro modelo de router,
tiene que ajustar todas las direcciones y offset de ese script que está emulando, que está haciendo la emulación. Y el otro problema que tiene es que estas imágenes son bastante complejas y no tienen solo el kernel comprimido, sino que tienen otras partes que son ejecutables y también tienen file systems. Entonces, lo que nosotros nos propusimos fue hacer un poco de ingeniería inversa de cómo es el formato del firmware y lograr escribir una herramienta que pueda extraer todas las versiones actuales de todos los modelos. Y además que extraiga todos los sistemas de archivos y todas las partes que son ejecutables. A esta herramienta le pusimos DryTech Arsenal. En realidad es una colección de muchas herramientas que vamos a ir mostrando a lo largo de la charla. La hicimos usando Python y es de código abierto, la pueden encontrar en ese repo. Y la idea es ir agregándole soporte para las nuevas versiones de firmware que vayan saliendo. Bueno, hablemos un poco entonces del firmware de estos routers. Tiene dos grandes secciones, que en el código podemos ver que se refieren a ellas como bin y web. Ambas secciones tienen un header que contiene su tamaño y un puntero a la siguiente sección. Pero además, el header de la sección bin tiene metadata sobre esta imagen de firmware. En el caso de la sección bin, que es la más interesante porque es la que tiene el código, empezamos con el bootloader. Esta es la parte que tiene código MIPS que Philip y nosotros emulamos para extraer el kernel comprimido. El kernel comprimido es lo que sigue en la imagen. Empieza con su tamaño y después tiene ese código, pero comprimido. Pero hay una parte muy importante que no había sido descripta antes, que es la que sigue. Son los DLMs. Los DLMs son módulos dinámicos de kernel, pero el problema que tenemos es que están comprimidos y también cifrados. En la segunda sección, la sección de web, no tenemos cosas tan interesantes, solo tenemos los archivos estáticos que el router sirve. Para trabajar con esto, hicimos una especificación de este formato usando Kaitai Structs. La ventaja de usar esto es que uno puede utilizar esta especificación para manipular firmwares de distintos lenguajes. Esto está en el repo, así que si ustedes quieren trabajar con estos firmwares, pero usando otro lenguaje, lo pueden hacer. Y bueno, ahora pasemos a hablar un poco de cómo funciona, ¿no? este firmware. Cuando el router inicia, se empieza a ejecutar el bootloader y el RTOS es descomprimido. Cuando esto pasa, todo eso queda en el mismo espacio de memoria. Entonces, al hacer ingeniería inversa, nosotros mapeamos tanto el bootloader como el kernel en el mismo espacio de memoria y eso nos permitió ver que otras partes del código del kernel estaban usando la misma función de descompresión que se usaba desde el bootloader. Y encontramos algunos strings interesantes, como este que vemos abajo, que dice LZ4 decompression fail. Pero LZ4 es un algoritmo bastante conocido. Bingwalk lo debería haber extraído, ¿no? Entonces nos preguntamos por qué. Lo que vimos es que el fabricante hizo una pequeña modificación a LZ4 y reescribió el formato de bloque. El formato de frame. Pero dentro de ese frame, que tiene un magic propio, dejó el formato estándar de bloque. Entonces nosotros teníamos un formato de frame custom, pero adentro teníamos un montón de bloques estándar de LZ4 que podíamos descomprimir. Y fue relativamente sencillo, parseando este formato de frame, usar ya la descompresión estándar de LZ4 para descomprimir el kernel. Y sabiendo eso, nos movimos a la parte en la cual nos vamos a centrar a lo largo de la charla, que son los DLMs, o módulos dinámicos de kernel. Son muy interesantes porque proporcionan funcionalidades adicionales al sistema operativo de tiempo real y se actualizan de forma independientemente del firmware y se guardan en otra parte de la memoria flash. Y también se cargan dinámicamente cuando el router bootea o si uno actualiza alguno de estos módulos se pueden cargar cuando el router ya terminó de bootear. Hay 3 módulos que se cargan desde la imagen de firmware en estos modelos que nosotros estuvimos analizando. Se llaman BR9 GeoIP, que tiene información de geolocalización de IPs. BR9 AppE, que ese vamos a hablar un montón, tiene firmas que el router utiliza para bloquear el tráfico de los usuarios que están en la LAN. Y BR9 SSH, muy interesante, tiene la implementación del servidor de SSH que, justamente está independiente del firmware y que se guarda separado del firmware.
¿cuáles son los módulos que normalmente el router permite actualizar? El módulo de AP y el módulo de SSH. Como dije antes, estas actualizaciones en la flash están separadas de la imagen de firmware. Y cuando el router bootea, trata de primero cargar estas nuevas versiones que puede tener en esta partición separada. Si encuentra una de estas versiones modificadas de un módulo, carga esas y eso va a impedir que se carguen las versiones estándar que vienen con la imagen de firmware. Bueno, pero nosotros queríamos entender qué eran estos módulos dinámicos de kernel porque estaban comprimidos y cifrados. Lo que vimos es que el algoritmo de compresión es el mismo que se usaba para descomprimir el kernel. Y el algoritmo de cifrado era una variante de un algoritmo que se llama XTEA. Es simétrico y quiere decir entonces que la clave para descifrar estos módulos que se encuentran en el firmware también nos va a servir para volverlos a cifrar. Entonces, si nosotros agarramos un DLM, lo desciframos con este algoritmo y después lo descomprimimos con la versión modificada del LZ4, al final lo que obtenemos es un ELF relocalizable, que como es relocalizable tiene que tener todos los símbolos de las funciones externas que usa y eso lo hace mucho más fácil de entender. Y esto también quiere decir que en el firmware tiene que haber un cargador de ELFs que los pueda linkear a todas estas funciones externas que van a usar. Y también quiere decir que tiene que haber una tabla de símbolos con las direcciones de todas estas funciones en tiempo de ejecución. Esta tabla ya había sido descrita por Philippe en su charla como una ayuda para hacer ingeniería inversa, porque imagínense que es una tabla, como se ve ahí a la izquierda, que tiene un nombre y un puntero función, un nombre y un puntero función. Entonces, te permite renombrar un montón de cosas del firmware que normalmente uno no sabría qué son. Pero bueno, nosotros nos dimos cuenta también que esto es lo que usa el cargador de ELFs para linkear cada uno de estos módulos con todas estas funciones como printk que están dentro del firmware. Y la ventaja que esto nos da es que si nosotros logramos armar nuestro propio módulo de kernel, podemos usar todas estas funciones sin saber su dirección. Nuestro módulo va a andar en diferentes versiones de firmware y en diferentes routers, siempre y cuando tenga esta tabla de funciones con estas funciones, ¿no? Que en general son bastante estándar, ¿no? Vemos que son funciones bastante de la libc y algunas, bueno, medio particulares de estos routers, pero que van a estar en todos los modelos, por ejemplo, dry delay. Bueno, habiendo aprendido todo esto, entonces, hicimos dos comanditos dentro de nuestra tool. Uno que se llama parse firmware, que permite, dado un firmware, imprimir un montón de información de estas secciones que les conté. Y extract, que, como su nombre lo indica, extrae todos estos componentes. Uno le puede decir si quiere extraer los sistemas de archivos, si quiere extraer los DLMs. En el caso de los DLMs le tiene que pasar las claves de cifrado que estén en su firmware. Y nos va a armar, nos va a extraer todo esto en diferentes directorios y nos va a armar un binario que tiene el bootloader seguido del kernel descomprimido como uno lo encontraría en memoria. Y esto es lo que nos va a servir para hacer ingeniería inversa. Pero para poder analizarlo, entonces necesitamos saber en qué dirección se carga esto cuando se está ejecutando. Si no, todas las referencias, todos los saltos van a estar medio mal. Y lo que nos dimos cuenta es que este bootloader, en distintos modelos, siempre arranca, como uno esperaría, descomprimiendo la imagen del kernel. Y en particular vimos que esta función que se usa para descomprimir el kernel se encuentra muy cerca del inicio del bootloader. Y es el primer salto que hace. Entonces nosotros podemos ver a qué dirección de memoria se salta y como la imagen se carga alineada a la página, entonces si tomamos esa dirección de memoria de la función de descompresión y la redondeamos, lo que obtenemos es la dirección de carga de toda esta imagen. Y con eso podemos empezar a hacer reversing. Esto también lo pusimos en un comandito que se llama find loading address. Y bueno, ya habiendo entendido estas cosas y pudiendo tener una imagen que podíamos reversear y un par de nombres de funciones, y entre eso y los strings que encontramos en la imagen ya podíamos empezar a orientarnos hacia buscar vulnerabilidades y vectores de ataque. Bueno, después de analizar mucho el firmware, de hacer ingeniería inversa sobre él, como dijo Octa, encontramos varias cosas. Las más simples, que uno se sigue preguntando por qué hacen eso. Encontramos cosas como almacenamiento inseguro de contraseñas. Las contraseñas estaban en la memoria en texto plano.
Ahí podemos ver que en el dampeo de la memoria encontramos la contraseña que era admin, la contraseña por defecto. Entonces, si alguien tiene acceso a la memoria, puede cambiar la contraseña, o si tiene algún tipo de liqueo de información, puede descubrir la contraseña. Después encontramos también comparación en tipo variable en las credenciales, o sea que la función que comparaba si la contraseña era correcta o no, tardaba distinta cantidad de tiempo según cuántos caracteres seguidos eran acertados. Esto permite que se puedan hacer side channel attacks como un timing attack. También encontramos que los códigos del segundo factor de autenticación son predecibles. ¿Por qué es esto? Porque usaban una función pseudo-random, que está todo bien, pero usaban como semilla el tiempo que pasó desde el booteo del router, que es algo predecible. Entonces nosotros podemos predecir los números random y por eso podemos predecir los códigos de segundo factor de autenticación. También encontramos un null de reference en el servidor de DHCP. Este es particularmente interesante porque está expuesto a one, así que cualquiera que pueda pegarle al router puede hacer un ataque de DOS o simplemente reiniciarlo. ¿Y para qué nos sirve reiniciarlo? Porque si nosotros reiniciamos el router, sabemos cuánto tiempo, más o menos, cuánto tiempo pasó desde que se prendió y podemos predecir el segundo factor de autenticación. Como vamos a ver ahora, a la izquierda tenemos los logs del booteo del router, a la izquierda abajo, arriba a la derecha, no, a la derecha abajo tenemos la UI, la web UI, donde vamos a tratar de loguearnos con el segundo factor de autenticación. Y arriba tenemos un script que lo que hizo ya es triggerear este null de reference para reiniciar el router, y una vez que inicie va a empezar a brute forcear el código con las posibilidades que tenemos. Ahí terminó de bootear. A ver si bootea más de una vez porque se rompe fuerte. Y una vez que inicia la web UI, ahí empieza a intentar con distintos códigos. Y podemos ver que pudimos acceder al router. Bueno, Octa habló de los módulos y de un módulo en particular, que es el app enforcement. Este módulo se utiliza para filtrar tráfico. O sea, por ejemplo, vos tenés una empresa y tenés este router y querés filtrar WhatsApp, querés filtrar Facebook o cosas más maliciosas, lo que sea, lo podés filtrar con esto. Y esto tiene un conjunto de firmas. Bueno, ¿qué pasa si las firmas quedan obsoletas o las vas a querer actualizar? ¿Cómo podés hacer eso? Hay dos formas. La primera es de una forma manual. Si vemos el botón en rojo de abajo que dice import, nosotros podemos poner ahí, le damos el archivo de las firmas y lo actualiza. Si no, podemos decirle dónde está nuestro servidor de actualizaciones o dejar el por default de Drytec, se tapear un schedule y eso se va a actualizar automáticamente. Y ahora todos se preguntan cómo podemos, cómo implementar las firmas. ¿Qué podemos hacer? Texto plano, un JSON, YAML, TOML, cualquier cosa de eso. Pero los de Drytec decidieron hacerlo como un módulo. Que un módulo, habíamos dicho que era código. O sea, es un ejecutable que todavía no está linkeado. Además de eso, no comprobaban las firmas en la actualización. Si nosotros podíamos controlar la DNS o la configuración de la IP del servidor, podemos actualizarle el DLM a cualquiera. Bueno, encontramos que no chequeaban credenciales en los módulos, y también encontramos, más allá de que tienen este endpoint para actualizar
el módulo de app, también encontramos que había un endpoint para cargar una configuración que nos permitía actualizar cualquier módulo. ¿Y por qué no el de SSH, no? Bueno, para recapitular, tenemos 3 formas de actualizar los módulos. La primera es con los endpoints que necesitan autenticación. Entonces, si por ahí dejaron las credenciales por defecto o si lo encadenamos con alguna otra vulnerabilidad, se puede hacer. Después tenemos el proceso de actualización del endpoint de la configuración. Y por último, el ataque de cadena de suministros, que no hay que descartar esta opción. Esto de los módulos hace muy fácil inyectar código en el router y puede llevar un ataque en la cadena de suministros. Bueno, ya sabemos mucho de los módulos. Entonces, ¿por qué no nos ponemos a hacer uno? Hicimos 2 comandos para esto en nuestra tool. El primero es mips compile, que lo único que hace es un cross compilation del código fuente que tengas para la arquitectura del router. Y tenemos otro modulito que nos permite transformar un archivo ELF, que va a ser lo que vamos a compilar antes, en un DLM, porque tenía esto de que estaba comprimido y encriptado. Entonces usamos esto, con las keys que tengamos. También tenemos para agregarle un header de web para poder subirlo en la web UI. Y bueno, esto nos permite hacer un módulo completo. Acá vamos a ver que vamos a suponer que o podemos cambiar la IP o el atacante puede hacer un ataque a la DNS y controlarla. A la derecha del medio tenemos un servidor que va a estar corriendo, que es el que apunta a la configuración. Arriba a la derecha tenemos los logs del router y abajo vamos a triggerear un proceso de update del router que nos va a ir a pedir a nosotros. Ahí podemos ver que hizo las requests y arriba podemos ver que se ejecutó el módulo que nosotros habíamos hecho. Ahora vamos a comprobar las versiones y vamos a ver que cambiaron. Y ahí está, nos dice que el módulo se actualizó. Ok, sabemos hacer módulos, ahora hagamos algo un poquito más divertido. ¿Y por qué no? Un backdoor del SSH. Entonces, el funcionamiento normal del módulo de SSH recibe conexiones, llama a una función de autenticación y esta dice si falló o si se autenticó correctamente. Lo que vamos a hacer es crear una función hook y la vamos a poner en el medio entre que se crea una nueva conexión y se trata de autenticar. Entonces se crea una conexión, llama a nuestra función con las credenciales. Si son las credenciales que nosotros pusimos, entonces auténtica. Si no, va a llamar a la función que tenía antes de autenticación para que el comportamiento sea normal. No queremos que nos descubran. Bueno, ¿cuál es el roadmap para hacer el backdoor? Primero tenemos que hacer ingeniería inversa para encontrar la función que hace la autenticación. Esto lo vamos a skipear y vamos a decir que encontramos la función que es ssh account and ldap auth. Entonces, esa es la función target. Después debemos escribir y compilar el hook. Debemos combinar el hook con el módulo original. Y después tenemos que modificar la tabla de relocalizaciones para que en vez de llamarse la función de autenticación se llame el hook. Y por último instalamos el DLM. Bueno, el código del hook es muy simple. Lo único que hace es chequear si la conexión, si el request de la conexión tiene las credenciales nuestras. Si no, llama a la función target. Lo compilamos con nuestra tool mips compile y listo. Cabe destacar de que, como dijo Octa, tenemos todas las funciones del router, o sea, tenemos muchas funciones, muchos símbolos del router, como por ejemplo para abrir puertos, tenemos funciones de criptografía, tenemos de la standard libc, tenemos un montón de cosas. Bueno, después tenemos que juntar los dos binarios, los dos ejecutables,
que dijimos que eran ejecutables relocalizables, que quiere decir de que los símbolos no tienen una posición fija, sino que hay una tabla que dice en qué lugares cambiar un dato por una ubicación de los símbolos. Entonces, cuando se llama el linker y le asigna una ubicación a cada símbolo, también va a modificar todos estos lugares que indica la tabla. Entonces, hicimos el comando mip merge, que le damos 2 ejecutables y nos da uno con todos los símbolos combinados. Pero ahora tenemos esto, pero todavía no se llama nuestra función de hook. Tenemos solamente todos los símbolos en un solo archivo. Entonces lo que vamos a hacer es modificar esa tabla. Para eso tenemos que buscar todas las relocalizaciones de nuestra función target, que la mayoría van a ser a dónde son llamadas, porque vamos a tener en el assembly va a ser un jump a 0, como podemos ver en el ejemplo de abajo a la izquierda. En esa dirección podemos ver un HAL, que es un salto a 0. Pero nuestra tabla nos dice que ahí, cuando se linkee, tiene que ir a esa función, a ese símbolo. Ahora, a la derecha abajo, podemos ver, una vez que lo cambiamos, podemos ver que ahora el linker va a poner la dirección de nuestro símbolo y no el anterior. Ok, hora de hackear. Acá podemos ver la prueba de concepto. Arriba a la izquierda estamos tratando de loguearnos con nuestras credenciales. Podemos ver que no podemos. Y abajo a la izquierda, con el password y el user, vamos a hacer un upload de nuestro módulo. Ahí podemos ver que se actualizó a la derecha. Y en esta forma que lo subimos, tenemos que reiniciar el router, que ahí se está reiniciando. Y una vez que se reinicie, podemos ver el logo de Faraday, que imprime nuestro módulo. Y por último, vamos a tratar de loguearnos de nuevo con nuestras credenciales. Bueno, como podemos ver, ahí tenemos una shell. Bueno, esto que mostró Gastón, piensen que es muy difícil de detectar. Y además, cada vez que uno actualiza el router o resetea la configuración, estos módulos persisten, porque están guardados de forma separada del firmware. Entonces pensábamos, bueno, si uno tiene un router de estos, ¿cómo puede hacer para darse cuenta si tiene un módulo modificado y un backdoor? El problema es ese, la carga de módulos facilita amenazas persistentes. Y obviamente la primera idea es sacar esto, ¿no? Porque ¿quién querría tener módulos dinámicos de kernel en su router y que se puedan modificar y no saber si están ahí o no? Pero bueno, supongamos que por ahí hay usuarios que sí quieren tener esta feature de bloquear el tráfico de la gente que está en su LAN, el tráfico que va hacia afuera. Entonces nos pusimos a pensar que debería haber algún mecanismo que chequee la integridad de todos estos módulos que ya están cargados en memoria. Y como estos módulos se pueden actualizar, bueno, tendríamos que tener alguna forma de traer firmas actualizadas de los módulos, pero esta vez asegurarnos de chequear los certificados de SSL para que no nos puedan reemplazar el servidor. Una vez que tengamos estas firmas, deberíamos también poder, bueno, inicialmente deberíamos poder calcularlas de alguna forma. Y si encontramos que hay alguna diferencia entre las firmas descargadas y las que acabamos de calcular de nuestros módulos, deberíamos de alguna forma notificar a los usuarios, y idealmente es algo que debería venir con el firmware, no algo que el end user tenga que implementar. Bueno, hicimos una prueba de concepto. En vez de incluirlo con el firmware, usamos los módulos. ¿Por qué? Porque son justamente muy fáciles de desarrollar, uno tiene acceso a todas estas funciones que están en la tabla de símbolos. Y bueno, tenemos que resolver dos problemas. ¿Cómo calculamos la firma de un DLM válido? También tenemos que resolver cómo vamos a encontrar estos módulos que están en memoria. Y la otra cosa que hicimos es que solo vamos a chequear las firmas cuando carguemos este módulo defensivo. Idealmente habría que calcularlas y chequearlas cada vez que un módulo nuevo se cargue en memoria.
y también dejamos afuera la parte de notificar a los usuarios. Entonces, vamos con el primer problema. ¿Cómo calculamos las firmas de un DLM, que es un binario relocalizable? Vamos a usar hashes de cada sección y vamos a usar MD5, que es una función que está disponible en esta tabla que usa el linker. Si es una sección de datos, lo que queremos hashear, entonces la podemos hashear de una. Pero si es una sección que tiene código, el problema que tenemos es que como esto se va a relocalizar, los saltos y los llamados a función van a cambiar. En MIPS, que estos routers corren MIPS, los opcodes de salto el opcode está en los primeros 6 bits y en el resto de la instrucción son las direcciones. Entonces, para estas secciones que tienen código, solo vamos a construir el hash con los opcodes. Después tenemos el segundo problema. ¿Cómo encontramos en la memoria del router los DLMs que ya están cargados? Lo que vimos es que cuando se carga un módulo, el router crea un objeto que representa ese módulo en memoria y también mueve todo el código de ese módulo a memoria. Todo eso es asignado con el allocator lineal que tiene el router. Ese objeto que se crea tiene el nombre de este módulo, tiene un puntero a la sección de texto del módulo y un puntero a la función main, que es la que se va a saltar a ejecutar una vez que el módulo se cargue. Ahí es donde nosotros, por ejemplo, poníamos el print del logo de Faraday. Y en el puntero a la sección de texto, o sea, el loader de estos DLMs, reserva espacio para todas las secciones y va copiando una después de otra en el mismo orden en el que se encuentran en el binario, ¿sí? Nosotros vamos a asumir que ese orden no puede cambiar, aunque quizás algún actor malicioso podría cambiar el orden de las cosas, pero bueno, esto es solo una prueba de concepto. Y abajo tenemos un poco el código de esto, que, bueno, vamos a empezar a recorrer la lista de chunks de este allocator, y si encontramos uno que tiene pinta de ser un módulo que se parece a esta estructura, entonces vamos a imprimir un poco de información sobre el módulo, y en particular nos interesa chequear el de SSH, que es el que antes factoríamos. Vamos a calcular la firma y compararla con la firma que tenemos como válida. Entonces, acá tenemos un video. Es el router que antes Gastón mostró que lo habíamos factoriado y ahora vamos a cargar nuestro módulo defensivo. Y vemos a la derecha que una vez que se cargó, entonces empieza a recorrer esta lista de chunks y cuando encuentra módulos nos imprime información de cada uno. Cuando llegamos al de SSH, sección por sección va chequeando y encuentra que hay diferencias en una. Entonces así sería una forma de detectar. Bueno, para ir cerrando la charla, algunas conclusiones y algunas reflexiones. Nosotros encontramos estas vulnerabilidades analizando el router Vigor 2925. Pero los routers de este fabricante usan todos este mismo sistema operativo de tiempo real. Incluso las versiones que son más empresariales, que por ahí son hackeables, también usan este sistema operativo de tiempo real, pero lo emulan. Es algo muy curioso. Y bueno, ahí están todos los modelos que afecta. Estas vulnerabilidades que mostramos hoy ya están parcheadas. Se asignaron estos CVEs a las que fuimos contando. Y bueno, como conclusiones, desde una perspectiva defensiva, demostramos que es posible darse cuenta si un módulo está modificado y que el fabricante podría tratar de implementar alguna solución de detección si va a tener una funcionalidad tan poderosa como esta. En una situación ideal, estos mecanismos de detección deberían venir con el firmware. Y debería haber entonces una forma de actualizar las firmas de los módulos. Pero para confiar en todo esto, el dispositivo también tendría que implementar una cadena de boteo segura, ¿no? Porque ¿qué te dice si alguien, o sea, no puedes saber si alguien también te modificó esto? Desde una perspectiva ofensiva, este sistema operativo de tiempo real es muy, muy complejo. Tiene mucho código por analizar. Las funciones que están en la tabla de símbolos no deben ser ni el 5% de todas las funciones que tiene el router. Tiene un montón de funcionalidades, distintos tipos de VPN, servidores de archivos, de impresoras. Entonces, es muy probable que existan muchas más vulnerabilidades. Lo ideal sería sumar alguna vulnerabilidad de entrada, una ejecución de código remoto,
que permita el acceso sin autentificación y luego un atacante podría usar todo lo que mostramos para persistir en un router de forma indefinida. Che, pero ¿no te acordás? ¿No te acordás lo que hicimos? Mirá, que le habíamos intentado entrar, hay que apretarlo de nuevo. Que habíamos intentado entrar con las credenciales y no habíamos podido. Entonces corrimos el programita de la derecha. ¿Y ese qué hacía? No, eso no te lo puedo decir. Ah, No bueno. todavía, vas a tener que esperar. Bueno, podemos ver que el programa, Dice que funcionó. sí, lo dice mucho. Y bueno, ahora podemos tratar de, no sé, loguearnos con otras credenciales. A ver. Una vez que booté, ¿no? Antes no. Sí, pero mira, no funciona más. No funcionó admin. Y ahí pudimos entrar al router. Algo que no dijimos, que es importante, por defecto el usuario de admin es admin y no se puede cambiar. Entonces solo si se cambia la contraseña, ya está, estamos adentro. Como todo buen exploit. 41, 41, 41. Bueno, esto es un poco de motivación para que prueben el Atul, ¿no? Para que se pongan a extraer estas imágenes, porque seguro hay muchas más cosas acá. La superficie es enorme. De hecho, entre que hicimos este research y esta presentación, nosotros encontramos eso y otro grupo también encontró bugs que tienen RC en estos routers. Así que la tool la pueden encontrar en esa dirección o escaneando ese QR y nos encantaría saber si extraen estos firmware, si encuentran algún bug usando nuestras tools, nos encantaría. Bueno, para terminar, esto es un ejemplo de que el firmware de código cerrado es simplemente seguridad por oscuridad. Un montón de las vulnerabilidades que mostramos hoy son más o menos sencillas. En otras industrias, en otros tipos de sistemas, ya no se ven. Almacenamiento de credenciales en texto plano, uso de funciones inseguras para comparar datos sensibles, generación predecible de códigos de segundo factor de autentificación o incluso no chequear los certificados de SSL. Y dado que cada vez hay más atacantes targeteando estos dispositivos, estaría bueno que los fabricantes faciliten que la comunidad pueda buscar vulnerabilidades en los dispositivos, incluso que se animen a implementar alguna solución de detección de amenazas, sobre todo si van a tener features tan potentes como módulos de kernel. Bueno, esperamos que les haya gustado. Ahí tienen de nuevo el repo. Y si alguien tiene alguna pregunta... ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, muchas gracias.